Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en español con el tema de la obra de teatro y el cuento. ¿Cuáles son tus cuentos preferidos? A mí me gustan mucho los cuentos clásicos como el de Caperucita Roja, El Patito Feo, Hansel y Gretel. ¿Alguna vez los has visto actuados? Fíjate que yo sí, alguna vez cuando era niña, en un teatro que está aquí en la ciudad de Morelia, que es el Estela Inda, llegué a ir varias ocasiones a ver cuentos de esos que a mí me gustaban actuados. Primero vamos a revisar lo que es un cuento. Un cuento, lo has visto desde segundo de primaria, es un relato que narra una historia. Esta historia puede ser real o puede ser imaginaria, aunque casi siempre es imaginaria. Sus personajes pueden ser tanto seres animados como un perro, un gato, una persona, o bien pueden ser inanimados, una taza, una mesa. En los cuentos todo es posible y puede ser contada de forma oral o escrita. Lo importante es que es un relato que no es muy largo, que es breve y que va a tener sus tres partes principales: planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento pues se presentan los personajes y la situación. En el nudo, las aventuras que van a vivir esos personajes, y en el desenlace pues va a decir cómo se resolvió el problema. A diferencia de lo que es el cuento, la obra teatral o una obra de teatro es una forma literaria normalmente constituida por diálogos. Aquí eventualmente habrá algún narrador. Generalmente los mismos personajes son los que van narrando la historia a través de estos diálogos. Y van a tener estos personajes un cierto orden en el que van a ir apareciendo en la obra para que tú vayas entendiendo de qué se trata la historia. La definición académica hace referencia en concreto al texto de una representación teatral, opcionalmente acompañado de acotaciones. Más adelante vamos a ver qué es una acotación. Entonces, mientras que el cuento debe ser contado, narrado por alguien, la obra teatral la cuentan o la van narrando los propios actores a través de sus diálogos. Vamos a ver entonces las características generales del cuento y de la obra de teatro. Un cuento entonces quedamos que es una narración de una acción que generalmente es ficticia, aunque quedamos que en algunas ocasiones puede ser real. Va a tener pocos personajes, se transmite generalmente de vía oral, aunque también puede ser de manera escrita, y tienen su inicio, su desarrollo, su clímax y su desenlace, o planteamiento, nudo y desenlace. La obra de teatro es un texto dramático, es decir, que se va a actuar y se separa en actos y escenas. Generalmente tenemos obras que se presentan solamente en dos actos, y dentro de cada acto puede haber una escena, la escena donde está en la casa, la escena donde está en el bosque, etc. Esta es representada por actores. A veces los actores se caracterizan con la forma de vestir o con trajes si es que son animales, como si fueran disfraces, para presentar la obra. Y evidentemente se usan diálogos para esos actores. Ahora vamos a comparar el cuento y la obra de teatro. Fíjate bien. En el cuento los personajes se presentan a través de un narrador, es decir, hay un narrador que dice: había una vez un niño, un perrito, y nos explica quién es. Mientras que los personajes en la obra de teatro se presentan conforme van apareciendo en la escena y empiezan a dialogar. En el cuento, el narrador describe el lugar donde suceden los hechos. Tiene que explicar si es en un bosque, cómo era ese bosque, si es en una casa, qué había en esa casa. Mientras que en la obra de teatro hay una escenografía que da cuenta del lugar donde suceden los hechos. Generalmente se hacen
con lienzos que se ponen en la parte de atrás de la obra y aparte se ponen algunos muebles para dar cuenta del lugar donde se está desarrollando la historia. En el cuento, cuando un personaje va a hablar, usa el guión largo. Ejemplo, guión. ¿Cómo te llamas? Guión, preguntó Luis. En cambio, en la obra de teatro, cuando un personaje habla, se usan los dos puntos. Ejemplo, Luis, dos puntos. ¿Cómo te llamas? Por último, en el cuento, se escribe por párrafos. Tal vez un párrafo en la introducción, algunos en lo que es el desarrollo o nudo y uno en el desenlace. Mientras que en la obra de teatro se va a dividir en actos que quedamos que generalmente son dos y cada acto va a tener una, dos o tres escenas. Estos recuadros que te estoy marcando con colores pueden ayudarte a contestar algunos de los ejercicios que vienen en tu libro de español. Ahora te va a tocar a ti analizar un cuento y una obra de teatro que vienen en tu libro. Recuerda ver Aprende en Casa 3, leer tu libro y volver a ver el video cuando lo necesites. Nos vemos.